¿Dónde está Massa? No sé, doctor. Otra vez desapareció el corazón y yo sé quién fue. Es que no sé de qué me está hablando, doctor. No, usted sabe bien, como usted sabe perfectamente de qué hablo. Más vale que deje de encubrirlo o lo voy a acusar a usted de complicidad reiterada con el robo de vísceras de mis cadáveres. Está bien, doctor, no se preocupe, yo se lo voy a buscar. Más vale que me encuentre el corazón intacto. Ya las tengo. ¿Qué pensaban? ¿Que se me iban a escapar? ¿Doctor Massa? No me diga que le faltan sus bichitos. ¿No nos deja ver? Después de todo somos de la cooperadora, ¿no? La que pagó los microscopios. ¡Ay, qué bonitos! ¿Qué son? Colonias de tripanosomas. ¿Y qué hacen allí? Nidos. Forman nidos en los músculos del miocardio. Producen arritmias, bloqueos, agrandan el corazón y finalmente lo matan. ¡Qué horror! ¿Contagian? ¿Y no les tiene miedo? No. Doctor Massa. Sí, Kun, ¿qué pasa? Lo busca Zavalía, doctor. No tiene ningún derecho, doctor, ningún derecho. Este cadáver estaba reservado para mi cátedra y resulta que cuando lo traigo desaparecieron las vísceras. No es la primera vez que pasa. Solo me llevé el corazón, doctor. Es un órgano que usted no precisa. No voy a tolerar que usted trabaje con material asignado a mi cátedra. Este hombre padecía del tripanosoma, doctor. ¿Tripanosoma? Otra vez el famoso tripanosoma, doctor, pero por favor, déjese de macanas. Como dijo. Que este hombre muere de una simple insuficiencia cardíaca. Un simple caso de muerte repentina. Pericardio con abundante líquido, aumento global del volumen del corazón y fibrosis en el ápex del miocardio con ventrículo izquierdo de paredes adelgazadas y flácidas. ¿No hay nada que le llame la atención en este informe, doctor? Bueno, en todo caso, doctor, nada demuestra que lo ha producido su famoso tripanosoma. El bichito es inofensivo. ¿Está seguro, Bartolo? Me llamo Bartolomé. No me falta el respeto, doctor. Discúlpeme, no sabía que eso lo molestaba. Chagas mismo trató de demostrar durante 10 años un vínculo inexistente entre su famoso tripanosoma y el bocio, y al final tuvo que aceptar que no existía la menor relación. Y también Galileo tuvo que abdicar. Eso no hizo que el Sol girara alrededor de la Tierra. Pero por favor, me pasa sencillos. ¿A quién se refiere usted? No, por usted, los laboratoristas. Habría que meterlos presos a todos, como a Chaga, por charlatanes. ¡Matón! ¡Compadrito! Voy a hacer que le pidan una sanción académica. Ya lo va a ver. Le voy a hacer que le corten los fondos. ¡Me cago en sus fondos! ¡Déjeme, no me toque! No seas cabrón, Massa. No podés presentar esta renuncia así. Me voy a ver. Es un disparate, no te lo voy a permitir. No seas tan calentón, tan... No es calentura, no. Hablo en serio, me voy. Estás loco. ¿Por qué me querés? Y de nuevo tuviste problemas con... ¿Zabalía? ¿Qué? Zabalía. No tiene que ver con mi decisión. Y entonces, ¿dónde vas a estar como aquí, Con tus antecedentes, con tus contactos, con Balsa, con Nicole, con... Pedime cualquier cosa menos la renuncia. Como rector de la universidad, te doy la cátedra de bacteriología. Ya mismo.
Como profesor titular. No, gracias, gordo. No, te lo agradezco, pero no. No, yo le tengo paciencia a los bichitos, pero a los bichos no. No sirvo para la diplomacia. No te entiendo. Sí, me entendés. Toma cualquier endemia. Bocio, paludismo, tuberculosis. El 70% de los enfermos está en la provincia. Laboratorios, hospitales aquí, en Buenos Aires. ¿Qué hacemos acá cuando la enfermedad está allá? Pelearnos por vísceras como animales. Acá se necesitan menos generales y más soldados. Y yo quiero estar en el frente. Estoy harto de ver fetos en frascos de formol. Es una pendejada, Tano. Yo cumplí 40 años. No tengo hijos, nada me ata. ¿Hasta cuándo voy a esperar para hacer lo que quiero? ¿Tu mujer ya lo sabe? No todavía. A tu salud. Espero que tu mujer tenga más sentido común. No cuentes con eso. El gobernador de Jujuy, en uso de sus facultades, decreta. Primero, la donación de 2 hectáreas de tierras fiscales sin uso productivo en las afueras del ejido urbano. Segundo, la cantidad de pesos 30.000 para la construcción del edificio de la futura misión. En la ciudad de Jujuy, a los 11 días del mes de mayo de 1928. Es un lindo terreno, ¿no? El Superior Consejo de la Universidad de Buenos Aires resuelve que desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del corriente año, el doctor Massa dedicará todas sus actividades a la misión de referencia, debiendo residir habitualmente en Jujuy, con absoluta prohibición de toda otra actividad profesional. Feliz cumpleaños, Tano. Arce, amigo, diputado y rector. No podía fallarle, maestro. ¡Clor! Venga, Clor. Venga. Mira quién llegó. Doctor Kuhn. ¿Cómo está, señora? ¿Cómo está usted? Venga que te muestro, venga. Sí. ¿Cómo andan las cosas por allá? Peleándose por su cátedra. Esto, ¿qué le dije? ¿Qué íbamos a hacer nosotros en medio del serpentario? El futuro es este, Kuhn. Mire qué lindo está quedando. ¿Qué le parece? Sí, muy lindo. ¿Qué hace? Vamos, cámbiese la ropa y refresquese, que hay que trabajar. ¿Qué significa la E? Elsa. Pero puede llamarme Conrad. ¿Por qué firma con iniciales, Conrad? Porque nadie quiere recibirme si pongo mi nombre completo. ¿Por? Dicen que las mujeres no sirven para la medicina.
¿Por qué cree que yo no pienso lo mismo? Necesito que me den la oportunidad. Mucho trabajo, sin horario, riesgo médico, ¿sabe? Sí, lo sé. Bienvenidos a la MEPLA. Felicitaciones. Lo lamento, Conrad. No, serénese, al menos tuvo su oportunidad, ¿no? Necesito trabajo, doctor. No puedo quedarme sin otra cosa. ¿Cómo qué? No sé. Informes. Quiero quedarme. No puedo volver con las manos vacías. Sé cocinar, sé barrer. Puedo hacer cualquier cosa, Conrad, doctor, por favor. Vuelva a Buenos Aires. Trabaje, investigue. Yo le haría mucho daño si le permitiera quedarse acá a hacer cualquier cosa. Después, quizá más adelante, podamos tener No alguna... necesito que me tenga lástima, doctor. Miller. Hoover Miller. Le agradezco, Miller, pero hemos tomado todo el personal. Y zoólogos, doctor. ¿No necesita zoólogos para su trabajo? Sí, claro, pero lamentablemente no están incluidos en el presupuesto. Oiga, no me interesa estar en su presupuesto. Solamente quiero trabajar con usted. Lo lamento si llegué tarde. Vine en cuanto me enteré que se creó la misión. Solo deme una oportunidad. ¿De dónde es usted, Miller? Yo estudio en Boston, pero soy de Nebraska. Déjeme trabajar con usted. Quiero aprender. Además, ya estoy acá. ¿A dónde voy a ir? ¿Él va a ir con usted, doctor? Sí. ¿No quiere que yo lo acompañe? No, Kun, termine de ordenar el laboratorio. Me hubiese gustado ir, doctor. Quédese, Kun. ¿Qué hace la gente en las ciudades, pibe? Mire, mire la maravilla que se pierde. ¿No hay nadie? ¿Te gusta el chocolate, Miller? Sí, maestro. Pruebe este, a ver qué tal. ¿Nadie de acá querrá chocolate? Casita manchada con sangre por chocolate, ya sabes. Bueno, a ver, ¿qué sigue? Vos, perro, a ver. Allá en la capital, cuando queremos jugar con esto, los chicos se asustan, lloran. Dicen, no, me va a pinchar, ¿no es cierto que no duele? Ah, sí, no duele.
Miller, despiértese. No las mate, Miller. Busque un lugar donde meterlas. Haga algo, señora, la chica se me muere. No se me despierta. Cúrela, por favor, no se me despierta. Mi estimado amigo, acabo de recibir su carta y me he apresurado a enviar lo que piden. Espero que le alcance por ahora. Compre por nuestra cuenta todo lo que usted crea conveniente para el mejor funcionamiento del laboratorio y que Dios nos ampare. No pierda esta carta, que es su credencial, para probar que todas las macanas que hizo fueron por cuenta del suscripto. Suyo, Arce. Hola, Luisa. ¿Cómo te sentís ahora, linda? Bien, señora. Qué hermosa beba tenés. ¿Me la prestas? Sí. ¿Y cómo se llama tu beba? Margarita, pero no quiere comer su comida. Está muy flaquita. ¿Por qué? Porque está enferma. Algunas veces tiembla, le duele la cabeza mucho, mucho. No te preocupes, vamos a curarla, ¿eh? A mi muñeca le duele la cabeza mucho, mucho. Salvador, Salvador, despiértese. Tranquila. Mamá, llora mi mamá. Ahora va a pasar, hijita. Tranquila. Miller, por favor, vaya a buscar a la madre. Rápido. Hay inflamación de meninge, doctor. Doble la dosis de quinina. Bien, doctor. Más. Por favor, sálvemela. Sálvemela. ¿Por qué no va a dormir, doctor? Yo me quedo. Oiga, no hay posibilidad de fabricar un remedio. No, pibe, no. Se necesita mucho tiempo y dinero. ¿Y a quién le puede importar la suerte que pueda correr esta gente? Doctor, yo me ofrezco de voluntario. ¿Voluntario para qué? Para hacer las pruebas. No sea loco, pibe. Somos pocos y quiere que seamos menos.
Oiga, Miller. ¿Sabe andar a caballo? Doctor, soy de Nebraska. ¿Y? De allí son los mejores jinetes del mundo. ¿Qué pasa, doctor? ¿Qué pasa? Nadie nos puede salvar a esa piba. ¡Nadie! Llévesela. Luisa S., 12 años de edad. Forma clínica común. Severa inflamación de meninges y agrandamiento del corazón. Tratamiento. Quinina en la proporción convenida de antemano con evolución de 30 días. No hay rastros visibles de bocio. Ha llegado hasta mis oídos, queridos hermanos, que un grupo de hombres que se dicen científicos han venido hasta aquí y nos reclaman que quitemos de las paredes imágenes como esta. Dicen que hacen daño. Dicen estos hombres que la mirada de Cristo es escondrijo del mal. Como si las vinchucas con las que hemos convivido durante tanto tiempo fueran portadoras de pestes terribles, atacando con esto la fe común de la gente. Cabe preguntarse, hermanos, ¿por qué les molesta la mirada del Señor? Oiga, Massa, ¿por qué no se deja de joder? Así me paga la ayuda que le doy, tirándome la iglesia encima. ¿Pero qué quiere, que me eche? Hay razones científicas, señor Pero me gobernador. cago en la ciencia, doctor. Yo no puedo distraer los fondos de la provincia para enemistarme con Kovacs. Ni mi mujer me saluda ya. Escúcheme, Massa. Yo no le estoy pidiendo que renuncie a nada. Simplemente le estoy pidiendo que se ubique, que no me tire más las fieras encima. Gracias. Adelante. Buen provecho, padre. Soy Massa. Ah, usted es el famoso Massa. Pase, siéntese. ¿No quiere comer algo? No, gracias, padre Kovacs.
Vengo a explicarlo. Traigo todo tipo de pruebas. Informes de autopsias, muestras. Quiero que usted me ayude, padre. No necesito leerlo, Massa. Yo sé que usted dice la verdad, pero en materia de fe, la verdad no lo es todo. No entiendo. No sea ingenuo, Massa. Usted habla de ciencia, yo hablo de fe. Nos disputamos el mismo rebaño, el hombre, el ser humano. Hágame caso, llévese sus papeles. Como me gustaría que se sacara la sotana un ratito, padre. No me provoque, Massa. No crea que no me gustaría. Es el gusto, no hay testigos. Usted sabe que antes de escuchar el llamado de Dios, yo fui campeón de box en Baviera. Anímese entonces. No me tiente, Massa. Tengo a Dios de mi lado, somos 2 contra 1. ¿Qué le pasa, Kovacs? ¿Tiene miedo? Enseguida vuelvo, Isabel. Massa, lo buscan. ¿Quién? La chica que... Conrad. ¿Cómo está? Pase. Primero, en el siglo XVI, un sacerdote boliviano, Fray Reginaldo de Lizarraga, registra en sus crónicas la presencia de triatomías domiciliarias, vinchucas, en el valle de Cochabamba. Segundo, en el origen de las especies, Darwin describe detalladamente su extenso viaje por la Argentina. Habla, por supuesto, de un insecto de hábitos nocturnos. También refiere numerosas picaduras, algunas experimentales, otras accidentales que él detectó en sí mismo y en sus acompañantes. Doctor, ¿sabe de qué murió Darwin? No. Cardiopatía. ¿No le llama la atención? Esta es la ruta aproximada de Darwin. Él era un hombre extremadamente meticuloso en el registro de sus experiencias. Ahí están los síntomas. En ningún momento refiere haber contraído el bocio ni ninguna afección tiroidea. Ausencia de bocio, doctor. ¿No le parece un dato interesante? Prepare todo, Miller. Salimos mañana temprano. Vamos a investigar de dónde vino esa chica. Buenas. Buenas. Hola. ¿Qué tal? Buen día. Hola, niño. A ver, ¿quién me da una gotita de sangre? ¿Eh? Una gotita de sangre, chiquito, una gotita. ¿Nadie? ¿Vos no? Seguro. Y si doy un chocolate, ¿quién quiere una gotita de sangre? Ah, sí, sí. Oh.
un milagro, doctor. Es fantástico. No hay rastros de bocio, sin embargo, allí está el tripanosoma. ¿Estás seguro de lo que dice Kuhn? Mire que eso contradice todas las teorías. No, doctor, no hay error. No estaremos metiendo la pata, Kuhn. No, doctor, repetimos todas las pruebas. Es una revelación, maestro. Nos complace poder confirmar que en una región interior del bosque subtropical libre de bocio hemos encontrado pacientes chagásicos puros, fuera de otra contaminación parasitaria, lo que confirma y perfecciona las observaciones realizadas hasta el momento por nuestros colegas de la escuela brasileña. Atentamente suyo, Salvador Massa, MEPRA, director general. La felicito, Conrad. Carta de Chagas. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hay un designio nefasto en el estudio de la tripanosomiasis. Cada trabajo, cada estudio apunta un dedo hacia una población mal nutrida que vive en tan malas condiciones que a los gobernantes les produce irritación, pues es un testimonio de su falta de voluntad para resolver tremendos problemas económicos y sociales. Amigo Massa, debes saber que si habla de esta enfermedad, tendrá todos los gobiernos en contra. A veces pienso que más vale ocuparse de infusiones o de batracios que no despiertan la alarma de nadie. Suyo, Chagas. ¿Seguro que no llegó todavía? Fíjese, por favor. Ya me fijé bien, señora. El AM por misión. ¿Se fijó por misión? Por misión, por MEPRA, por Massa. Le aseguro, señora, no hay nada. Gracias, muchas gracias. Pero ahora quería hablarles de algo diferente. Un amigo nuestro, el doctor Massa, quiere hablarnos de algo un poco más serio. Doctor Massa, por favor. Gracias. Buenas noches. Disculpen que interrumpa esta amable velada. Vengo a hablarles de una enfermedad. Una enfermedad que acaso en este momento esté acosando a cientos de personas que ustedes conocen, que quizá conviven con ustedes en sus propias casas, que comen en los mismos platos que comen ustedes. La institución que presido, la MEPRA, se encarga de investigar ese mal. Pero es justo reconocer que nada podríamos hacer sin su ayuda. Bueno, pero vaya al grano, doctor. ¿Qué es lo que necesita finalmente? Dinero. Sensible síntesis la suya, caballero. Pero el dinero no alcanza. De todos modos, le voy a aceptar la idea para satisfacer el espíritu de todos aquellos que quieran colaborar. Bien. Buenas noches, gracias.
Doctor Massa, quería presentarle a mi marido, Santiago. Le agradezco que me haya permitido usar su asociación. No tiene nada que agradecerme, hombre. No es fácil sacarle un peso a estos tacaños. ¿Sabe lo que usted necesita, doctor? Prensa. Prensa, mi amigo. Usted necesita difundir lo que hace. La gente no lo conoce, no sabe. Entonces no ayuda. Yo le voy a dar una mano con eso. Bueno, ahora si me permite voy a saludar a unas personas. Y adelante con lo suyo, Massa. Difunda. Difunda sin miedo. ¿Contento, doctor? Emocionado por su concierto, señor. Qué manos calientes tiene, doctor. Sangre latina, señor. Yo, en cambio, siempre las tengo frías. ¿Usted qué cree? ¿Será la circulación? Puede ser emocional. Emocional, ¿le parece? La emoción es vasoconstrictora, señor. Yo no me emociono tan fácilmente. Es bueno emocionarse de vez en cuando. ¿Para la circulación? ¿Qué tal estuvo? Bien. ¿Y consiguió algo? Algo. Un vagón de ferrocarril. ¿Qué? Un vagón laboratorio, Clor. Podemos llevar la MEPRA a todas partes. ¿Y cómo la va a llevar? La enganchamos en los trenes. La podemos dejar donde sea necesario. ¿Se imagina, Clor? Un vagón laboratorio para recorrer todo el país. Para saber hasta dónde llega esta enfermedad. Ellos no se dan cuenta del arma que me están dando. ¿Y cómo se llama? ¿Quién? La mujer. Agustina, creo. ¿Y es linda? No tanto como usted. Doctor Massa, ahora es todo suyo. Agustina, mi mujer. Encantada, señora. La felicito. Gracias. Bien, si me permiten. Dios es infinito, Massa. Pero no se confunda.
La guerra es larga. Esta es apenas una batalla. Perdón, ¿el doctor Massa? Doctor Massa. Lo vengo persiguiendo de lejos, doctor. Soy amiga de Agustina, del ingeniero. Cuando llegué ya habían salido. Soy periodista. Hago notas para la revista de la academia. Juanita Albizu, pero me dicen Janet. Agustina me sugirió hacer una nota sobre su vida, sus investigaciones y esta misteriosa misión que ha fundado, doctor. No hay nada más aburrido que la vida de un científico, señora. No lo creo. Y no estoy casada, doctor. Discúlpeme. No se preocupe. Estoy acostumbrada a que se confundan. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señorita. Doctor Massa, es un honor para nosotros tenerlo aquí. En nombre del Hospital Regional, le doy la más cordial bienvenida. No se escondan, que yo sé que están ahí. A ver.
Ay, saliste que creía que te ibas a escapar. ¿A dónde vas? Se las puede encontrar por las cagaditas, ¿ven? ¿Ven? Bien, eso, quietitos. Desplace hacia arriba y hacia abajo el micrómetro, hasta observar el movimiento del flagelo entre las células sanguíneas. Utilizo este objeto punzante porque es práctico para trabajar en el campo. Se coloca la gota en el portaobjeto y se repite este procedimiento 3 o 4 veces hasta obtener una gota espesa. Busque el tiempo que quiera. Es sin duda una miocarditis grave. Pero yo no haría el diagnóstico de Chagas, pues no he encontrado parásito alguno. Y les aseguro que he buscado con cuidado. Por lo que reafirmo mi posición de que se ha procedido con evidente impericia, falta de rigor y aventurerismo científico por parte del aquí presente, doctor Massa. Venga, doctor, por favor. ¿Cómo lo hacen? Estoy seguro de haber revisado ese sector. Es la participación isquioglútea en la investigación citológica. ¿Isquioglútea? No conozco ese método. A fuerza de culo. Culo en el asiento y ojo en el microscopio. Se los recomiendo, es un método infalible. Estaba allí, de repente no estaba. Le ha dado la repentina, don. Déjeme solo con él. ¿Qué va a hacer? Voy a llamar a Kuhn. No hay tiempo. Me va a tener que ayudar. Empape esta toalla. Y venga rápido. Tápeme. Levante la toalla.
está bien, un poco más atrás, un poco más atrás. Tranquila. Venga. Téngalo fuerte. Que no se le caiga. Vamos, niña. ¿Para qué hace esto? A él ya no le hacía falta y yo preciso evidencias. ¿Para qué vamos a dejar que se pudra? Pero sin alcohol, sin formol, ¿cómo va a ser para llevarlo? Consigues una lata y varias botellas de caña brava. Bien brava, ¿eh? Lo más brava que encuentre. Esto no figura en los libros, no se le ocurra mencionarlo, ¿eh? No se preocupe. Nadie lo va a saber. Más estimado. Punto. MEPRA en orden. Punto. Milagro. Llegaron fondos en fecha. Punto. Nada nuevo de Alemania. Punto. ¿Cómo anda trabajo? Espero material. Punto. Adjunto giro. Suya, Clor. Dígame, doctor, ¿cómo hacen el amor los tripanosomes? ¡Carajo! ¿No se da cuenta que estoy trabajando? Una broma, doctor. Me parece de idiotas hacer bromas con esto. Porque no me dejan en paz. Discúlpeme. ¿A dónde va? Quédese tranquilo, doctor. Lo dejo con sus bichos y sus vinchucas, no lo molesto más. Pero mujer, no se va a ir caminando, ¿no? No tengo miedo, sé defenderme muy bien, no se preocupe. Oiga, la lleva hasta un lugar civilizado. Gracias, si quiere. pero no lo necesito. Oiga, discúlpeme si fui grosero. No quise lastimarla, pero cuando...
Se desvaneció en medio del campo, lo tuve que traer al arrastre. Don't worry, my baby. Don't worry, Mommy's here. Don't be afraid. Don't worry. Sáquele sangre, Kun. ¿Qué le pasa? ¿Por qué me mira así? ¿Cómo se siente, Miller? Mejor, mejor. El sur. El sur. ¿Cuál es el límite real? ¿Hasta dónde seguir persiguiendo un parásito, un insecto, una enfermedad que como un fantasma que no se alcanza nunca, parece estar siempre más allá, más allá, más allá, cubriendo toda la extensión del país? Generalmente sus habitantes no tienen la posesión de la tierra. No disponen de recursos ni de motivación para mejorar una vivienda que no les pertenece y que saben provisoria. Resultado directo de la pobreza es la oportunidad, pues el simple adobe es más barato que una ventana. El rancho es el ambiente ideal para la transmisión de la enfermedad. Bien, señores, estas son nuestras conclusiones. He escuchado atentamente la postura del doctor Massa, a quien respeto personal y profesionalmente por su larga actuación anterior. Gracias. Ahora me pregunto, doctor, ¿debemos aceptar la existencia de esta misteriosa enfermedad de dudosa evidencia? Y en caso de aceptar como hipótesis extrema su existencia, solo por un instante y como mero recurso dialéctico, me pregunto nuevamente, señor presidente, ¿de qué estamos hablando? ¿De arquitectura? Chagas aseguraba que estas casas son las verdaderas incubadoras de la enfermedad y no se equivocaba. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Desinfectarlas, quemarlas? Quemarlas, sí, señor, quemarlas, quemarlas, y no se rían, quemarlas con todo lo que hay adentro. ¿Qué pretende, doctor? ¿Perseguir a las vinchucas grieta por grieta? ¿Pero qué está diciendo? ¿Quemar las viviendas, los ranchos? ¿Pero de qué está hablando, doctor? ¿De la purificación divina? Pero es ciego usted. El transporte pasivo de una región a otra indica la notable relación entre enfermedad y miseria. Inseparables como carne y uña. El hecho de levantar la voz no le da más razón. Hacheros, poseros, mineros, todo trabajador golondrina lo lleva consigo, en la sangre o entre sus pertenencias, de rancho en rancho, de una tierra ajena a otra tierra ajena. La endemia chagásica no se apagará jamás mientras exista el rancho. Señores, sospecho que se me ha invitado equivocadamente. Yo esperaba asistir a un congreso sobre medicina, no sobre política o economía. No se preocupe, doctor, quédese. El que se va soy yo. Va fangulo, señores. Estimado Massa, punto. Lamento informar que hoy, 20 de agosto de 1934, Chagas ha muerto. Punto. Organizamos colectas para ayudar a sus familias. Punto.
Tranquilo, pibe. Siga trabajando. Salvador. Doctor Massa, ¿es cierto que quemó los ranchos? Doctor, tranquilo. Pero es cierto o no que dijo que había que quemar los ranchos. El rancho simboliza el desarraigo y el trabajo golondrina. Y es el caldo de cultivo de la enfermedad. Eso dije y lo sostengo. ¿Pero los quemó o no los quemó, doctor? Soy médico, no incendiario. Entonces, ¿quién fue, doctor? No sé, pregúnteselo a ellos. ¿Está a favor o en contra de la reforma agraria, doctor? No soy político, no me corresponde contestar esas preguntas. No diga nada más, doctor, por favor. ¿Va a callarse, doctor? Perdón, me equivoqué. Agustina, ¿Sí? te buscan. ¿Quién es? No sé. Permiso. Hola, Flor. ¿Cómo está? ¿Por qué hizo esto? ¿Yo qué cosa hice? Toda esa farsa. Sé que fue usted. Aclaremos, señora. Yo no tuve nada que ver. Quien hizo la denuncia fue la asociación. Ella era amiga suya. Usted se la mandó. ¿Para qué? Para espiarlo. Su marido se mete en un lío y ahora resulta que la culpable soy yo. ¿Por qué no le pregunta a él qué pasó con Janet? No le molesta que pueda tener una aventura con otra, ¿no? A mí no. ¿Y a usted? ¿No le molesta a usted? Apoyé a su marido en todo. Le presenté a las personas más importantes de la provincia. Hicimos donaciones. Le conseguimos un tren. Nosotros creíamos en él. ¿Y él cómo nos paga? Poniéndonos a la gente en contra. Levantando a la peonada. ¿Pero qué pretendía, por favor? Que encima lo aplaudiéramos. ¿Alguna vez vio el corazón de un chagásico? Bueno, ¿y qué? ¿Nosotros tenemos la culpa? ¿Qué quiere que hagamos? ¿Que regalemos la tierra? ¿Que les construyamos palacios? ¿O que nos suicidemos? Él quiso la guerra. Ahora estamos en guerra. Él se la buscó. Que se la aguante. ¿Y la gente que está enferma? ¿Qué me importa a mí la gente? Él me traicionó a mí, la traicionó a usted y nos va a traicionar a todas. Él siempre va a saber encontrar en otro lado lo que usted no sabe darle. Ahora mismo. ¿Quiere saber dónde está su marido? ¿Viniste sola o trajiste a tu jefe? Vine a decirte que yo no tengo nada que ver con lo que se publicó.
A lo mejor me usaron, pero yo no lo sabía. Yo escribí con la mayor honestidad posible. Esto es lo que quiero que veas. Ellos lo dieron vuelta a todo. No necesito ver nada. Ahora ya no me importa. Son más astutos que nosotros. Lo lamento, de veras. Lo lamento. ¿Me crees? Claro que te creo. No te sientas mal, cada uno se cava su propia fosa. Y yo me cavé la mía. De no haber sido esto, hubieran encontrado cualquier otra cosa para joderme. ¿A dónde vas, Salvador? Vine hasta aquí decidida a verlo, pero después no me animé a subir. Discúlpeme la cobardía. Creo que usted necesita estar solo. De modo que he decidido regresar a Buenos Aires esta misma tarde. Perdóneme por despedirme de este modo. Sepa que lo admiro y lo quiero a pesar de todo. Clor, su mujer. El rancho pertenece a nuestras más caras tradiciones. No podemos negar que es práctico, es económico, y yo diría más, yo diría que es hasta bello. Con sus techitos de paja, con sus paredes de adobe. El rancho forma parte esencial de nuestro paisaje, como ha sido inmortalizado por nuestros más dilectos artistas. Señores, se comienza queriendo cambiar la forma de nuestras casas. Y se acabará queriendo cambiar nuestra cultura y nuestra forma de vida. Y eso no lo vamos a permitir. Muy buen discurso, ingeniero. ¿Usted está loco, Massa? ¿Qué hace acá? No sea ridículo con esa pistola. Pónganlo en marcha. ¿A dónde me va a llevar? Ya vamos a ver. Téngame la pistola. No sirve para nada, ¿eh? No tiene balas. Le advierto que nada me gustaría más que intentar golpearme. ¿Qué va a hacer? Nada, pasar una noche juntos en un rancho. Tome, hágase la cama. ¿Para eso me trajo? Exactamente para eso. Acuéstese, hombre. Si tiene suerte y logra dormir, las horas pasan más rápido.
¿Hay vinchuras, doctor? Sí, es lo más probable. Le sugiero que si lo pican no se rasque, porque al picar defecan en la herida y ahí están los parásitos. No me joda, Massa, por favor. Terminemos con esta estupidez. Va a experimentar en carne propia lo que es dormir en un rancho. Se lo pido, por favor, Massa. Déjeme salir, por lo que más quiera. Piense que cada noche hay miles y miles de chicos durmiendo en lugares como este. Escuche, escuche. Ahí arriba. Están bajando, ingeniero. Están oliendo su sangre. ¡No me joda, Massa! ¡Déjeme salir! Ante el reiterado reclamo de la gobernación y la fuerza viva de la provincia por la actividad desplegada ajena a los fines que le dieron origen, el superior gobierno de la universidad resuelve: 1. Ordenar un sumario administrativo a fin de elucidar las denuncias recibidas. 2. Suspender temporariamente la remisión de partidas hasta tanto se resuelva el sumario. 3. Se solicita informe inmediatamente el destino de los fondos recibidos desde el momento de su creación. Firmado, Dr. Bartolomé Zavalía, rector. Anote, Kun. Una simple compulsa en el Banco de la Nación o en mi cuenta personal del Banco Hipotecario va a demostrar que desde 1928 no he hecho otra cosa que disminuir el monto de mis recursos. Pues sin entrar nunca nada, ha salido todo lo que en ella anteriormente había. Escriba. Adjunto informe solicitado a la Academia Nacional de Medicina, donde se recomienda el cese de la actividad de la misión por no existir estadísticas serias que avalen la existencia de la patología por usted investigada. Atentamente, Zavalía. En las funerarias del interior del país encontrará usted la más veraz y sugestiva de las estadísticas. Por cada ataúd grande hay 3 pequeños esperando a sus ocupantes. Es una pena que la Academia no esté aquí para comprobar esta realidad. Lamento tener que informarle que la misión no se cerrará. Señores, como ustedes saben, la universidad nos ha cortado los fondos. Y no se trata solo de dinero, sino que nos han quitado el reconocimiento profesional a nuestro trabajo. Ustedes son todos médicos, brillantes, profesionales. Y son empleados de la universidad, no de la MEPRA o del doctor Massa. Yo me voy a quedar aquí, hasta las últimas consecuencias. Pero no les puedo exigir a ustedes la misma conducta. Va a haber pelea. Así que si por cualquier motivo alguien no está en condiciones de pelear, me lo dice, por favor. Yo no voy a cortarle la carrera a ninguno.
Adelante. Me voy, doctor. Vaya nomás. Yo lo comprendo. No. No me comprende nada. ¿A qué se refiere? Usted nunca confió en mí. Nunca me tuvo en cuenta para nada. Déjese de soncera, Kuhn. ¿Qué le pasa? ¿Está celoso de Miller? Doctor, yo siempre estuve a su sombra. Aquí, allá, donde fuera. En las buenas, en las malas. Y no me importó ser el segundo de Massa. Porque lo admiro. Y sé que a usted le debo todo. ¿Y? Y yo creo que ahora voy a serle más útil en Buenos Aires, peleando desde una cátedra, desde la academia, buscando el apoyo de los laboratorios, en pleno centro del Serpentario, como usted dice, maestro. Las ratas escapan por los tirantes, ¿eh? Kuhn. 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 Perdóneme, por favor. No tengo ningún derecho a decir lo que dije. Perdóneme, hijo. Perdóneme. Kuhn. ¿Sigue encerrado? Sí. ¿Por qué no vas a hablarle? A lo mejor a vos te escucha. Salimos un poco, maestro. Pensé que a lo mejor se animaba, pero veo que... ¿Animarme a qué? No, a galopar. Pero no se preocupe, doctor. Si no está en condiciones, yo no quiero forzarlo. No está nada mal, maestro. Para un hombre de su edad, digo. Escuche, ¿usted sabía que Elsa está embarazada? ¿Qué? Eso, que Elsa está embarazada. Nos vamos a casar. ¿Cómo fue? Que no me enteré. No se lo pienso decir, maestro. Se la conquistó en el laboratorio, en el cuarto oscuro, fotografiando trypanosoma. Es rubio. ¿Se da por vencido? ¿Eh? Viejito, ¿se da por vencido?
Mira mi copa. Venga a bailar conmigo, maestro. Yo no sé bailar, Elsa. ¿Eso qué importa? Yo tampoco. Vamos a hacer papelón, ¿eh? Vamos, anímese. Bueno, Alcira. Vamos, venga. Perdone, Miller. Ahí está. Un, dos, tres. Maestro, no baila tan mal. Es muy bueno, pero no hizo perder la cuenta. ¿Se lo va a pasar contando todo el tiempo? Es una suerte que usted esté acá, Elsa. Aunque yo ya le haya dado muchos motivos para irse. Pero a cabeza dura no me va a ganar a mí, doctor. Además se llevó el mejor premio. Quiero pedirle una cosa. Si me llega a ocurrir algo, ¿Pero qué dice, maestro? ¿Por qué va a pasarle algo? yo sé por qué se lo digo. Si me llega a ocurrir algo, cuídenme la Clor. No la abandonen. ¿Me lo promete? Sí, claro. Claro Me que sí. permite, maestro. Ahora bailamos los tres. Bájalo, bájalo. ¿Qué pasó? ¿Por qué salió sin avisarme, pibe? Estaba en el camino. Estaba sentado y decía... No nos despierten a Massa. No nos despierten a Massa. Pibe. Pibe. Wake up. Wake up. Wake up. Pibe. Respire. Vamos, pibe. Vamos. Vamos, no se me quede, vamos. Vamos. Miller. Tiene que dar la revancha, Miller. Levántese. Pelee, carajo. Miller. 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 Adentro. Vamos, ayuden, hay que darle calor, vamos. No me afloje, vamos. Déjelo, doctor. Por favor, déjelo. Por favor. Ya está. Ya está, mi amor. Ya está. Ya está. This is what I mean, brothers. Flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. The trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed
This corruptible body must be clothed with incorruptibility, this mortal body with immortality. Then will the saying of Scripture be fulfilled. Death, where is your victory? Oh, death, where is your sting? Paciente, Hoover Miller, edad 24 años, diagnóstico cardiopatía chagásica aguda. Se observan caras internas auriculares cubiertas de coágulos sin la tersura ni el brillo. Varulas de relieve papuloso de paredes muy engrosadas de engrosadas color pálido. Ahí están, hija de puta. ¿Por qué le hicieron esto? ¿Por qué a él? ¿Por qué no a mí? ¿Por qué no? Clor, ¿qué hace aquí? A ver si se despabila, Massa. Hay que empezar a ordenar todo esto. ¿Qué es? La casa. Espero que le dé un buen uso. La casa. Fue capaz de vender la casa. Todo está vendido. No queda más nada. ¿Para qué quiere una casa tan lejos? Esta es nuestra casa. Gracias, Clor.
volví por usted. Vine por la misión, que no es solo suya. ¿Qué va a hacer si me pasa algo? Procure que no le pase nada. Mire acá, por favor. No se mueva, por favor. Ahora no parpadee. ¿Es usted, Kun? Es el hijo de Miller, ¿sabe? Vaya, vaya, a ver si lo voltea. No me haga quedar mal. ¿Qué hace usted acá? ¿No se había ido? Vine a pedirle empleo, maestro. ¿No necesita un buen jefe de laboratorio? Ah, es una pena, ya no tomamos gente. Venga, venga. ¿Por qué no contestó mis cartas, maestro? Porque usted insiste en mantener correspondencia científica y a mí ya no me interesa. ¿A quién le importa lo que podamos decir? Quiero mostrarle algo, maestro. No, yo no quiero saber nada. En este país la ciencia no existe. Dedíquese a algo más productivo, Kun. No diga eso, maestro. En Buenos Aires, durante todo ese tiempo, revisé el material completo que teníamos. Vamos, venga al laboratorio. No me enrosque la víbora, déjese sonceras. Solo le pido que vea, no quiero No me otra cosa. moleste más, Kun. Vamos, Massa. Kun solo quiere conocer su opinión. ¿Para qué? Ya es tarde, ¿no se da cuenta, Clor? Deje de tenerse lástima. Levántese, Massa, y pelee. Si no lo hace por usted, hágalo por todos los que cayeron por esto. Vamos. Vamos, Massa. Quédese ahí, ¿eh? Ya vuelvo. ¿Puedo sentar? Sí, doctor. Justo ahora que tenemos binoculares, a mí me falta un ojo. ¿Es la misma sangre? Antes y después del tratamiento, doctor. ¿Verificaron la muestra? Sí, sí, claro. ¿Qué le parece, doctor? ¿Hay algún error? ¿Están allí todavía?
¿Qué vio, Massa? ¿Qué vio? Díganos, ¿qué vio? Massa, contésteme. Massa, ¿qué le pareció la prueba? Lo conseguimos, ¿no? Hábleme, por Dios. Dígame, ¿lo vencimos? ¡Salvador! ¡Salvador, no va a abrirme la puerta! ¿Qué está haciendo, Salvador, por favor? Quiero que sepa que no solo la admiro. ¡Salvador! ¡No me asuste, por favor! ¡Ábrame, por favor! ¡Ábrame! Dígame qué hacer. Abrácenme, por favor. Abrácenme. Lo amo, lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. Doctor Massa, una pregunta, por favor. ¿La droga descubierta cura todas las formas del mal? No, hombre, informe bien. Cura la enfermedad en su fase inicial, cuando se la detecta a tiempo. Por eso el principal remedio es la educación. Doctor, ¿es cierto que la enfermedad puede llegar a la ciudad? Sí, sin duda. Si no se hace nada por detenerla, sin duda. ¿Va a recibir el premio Brasil? Solo en nombre del doctor Chagas. ¿Qué siente al recibir un premio de la misma academia que tanto lo combatió? Es solo una tregua, señora. La lucha continúa. Bienvenido, doctor. Es un placer tenerlo en casa nuevamente. ¿Por qué no se va al carajo, Zabalía? Massa, una sonrisa, por favor. Se volete andare avanti, non portate il culo indietro. Che ciambone.
tanto despelote, ¿no? ¿Dónde estaban cuando los necesitábamos? Maza fallece en México el 22 de enero de 1947. Su mujer pocos años después. Ambos por infarto de miocardio. Los dos con electrocardiogramas típicos de Chagásico. La MEPRA, su creación, fue disuelta en 1959. El vagón sanitario fue rematado. La biblioteca dispersa. No se tienen noticias de su correspondencia ni de su enorme archivo fotográfico. De su tumba en el cementerio de Olivos casi no quedan rastros. Según datos recientes, existen en la Argentina 3 millones de chagásicos.